Me pillaron leyendo La Metamorfosis de Kafka. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos los estudiantes. Estamos en una nueva cápsula de aprendizaje y juntos recorreremos el mundo nuevamente de la literatura, de los mundos literarios. Y a través de esta cápsula de aprendizaje intentaremos recorrer una temática muy importante para el entendimiento de cada uno de los libros que ustedes tienen en casa. Bien, en esta ruta de aprendizajes veremos tres grandes narradores, los cuales a través de la literatura universal los vamos a dramatizar para que se puedan comprender mejor estos. Evidentemente, la meta de esta cápsula es de aprendizaje. Y la meta final es que podamos entender cuáles son los tipos de narradores, qué tipo de influencia tienen dentro del texto, cómo esa influencia puede hacernos entender los personajes, el ambiente, la propia visión del autor. Y eso es lo que intentaremos resolver en esta pequeña cápsula. Imagínense que están leyendo un texto y no saben quién le está contando la historia. ¿Esto afectaría al desarrollo de la historia o a comprenderlo? A continuación lo veremos. Antes de seguir, tenemos que definir primero qué es narrador. Narrador va a ser la entidad que cuente a través de un texto, imagen o video la historia. Es decir, entonces vamos a entender como narrador todo ser que cuente la historia. Los narradores tienen tres grandes principales características. Una de ellos es una voz. Ellos tienen una voz en la cual van contando esta historia y la comunican. También tienen una perspectiva. El narrador tiene una perspectiva de la historia para poder contarla desde una mirada distinta dependiendo de cada narrador. Y también tiene un conocimiento. Cada narrador tiene un conocimiento ya sea total de las cosas o simplemente de lo que puede destacar y ver a través de su personaje o entidad. Kelsier sostenía el papelito aliente entre dos dedos. El viento lo zarandeaba y amenazaba con rasgarlo, pero Kelsier no lo soltó. La ilustración estaba mal. Había intentado al menos un par de docenas de veces dibujarla bien, reproducir la imagen que ella siempre había llevado encima. El original estaba destruido, lo sabía con certeza. No tenía nada que le recordara a ella, nada mediante lo que recordarla. De modo que Kelsier intentaba, sin mucho éxito, reconstruir la imagen que ella había atesorado. Una flor, así la habían llamado. Un mito, una historia, un sueño. Tienes que dejar de hacer eso. Gruñó su compañero. Debería impedirte que dibujaras esas cosas. Inténtalo. Dijo Kelsier con suavidad, dando un papelillo entre dos dedos para guardárselo en el bolsillo de la camisa. Lo intentaba de nuevo más tarde. Los pétalos tenían que parecerse más a lágrimas. Kelsier contempló a Gemmell con ojos tranquilos y sonrió. La sonrisa le pareció forzada. ¿Cómo podía sonreír en un mundo donde no estaba ella? Kelsier siguió sonriendo. Lo haría hasta que le resultara natural, hasta que ese entumecimiento que le hacía un nudo en las entrañas empezara a desmadejarse. Que justamente el texto que relata la dramatización que acabamos de ver, que es la que nos habla acerca del narrador omnisciente. ¿Qué es el narrador omnisciente? Un narrador omnisciente es un narrador que conoce absoluta y completamente todo el universo que relata. Conoce los personajes, conoce el ambiente, conoce la psique de los personajes y tiene cuatro características fundamentales. En primer lugar, es omnisciente, vale decir, lo sabe todo. Lo sabe todo de sí mismo, de los personajes, del ambiente, etc. En segundo lugar, es objetivo, porque todo lo que él dice relata no toma ningún juicio de valor respecto a los personajes o a los acontecimientos. En tercer lugar, es omnipresente, porque sin importar el flujo del tiempo o el lugar donde esté, él tiene acceso ilimitado a toda la información que se va desenvolviendo. Y en cuarto lugar, es un previsor, ya que él incluso puede hablar acerca de acontecimientos que no han pasado aún, pero que sí o sí sucederán en la novela. Es el más importante de todos porque en términos de novelas es el que nos entrega más información para saber acerca de lo que estamos leyendo. Me detuve ante un árbol y me miré los pies. Estaba allí, plantados en el suelo, y yo sentía su presencia. Pero, ¿qué era ese árbol? ¿Qué era ese suelo? ¿Qué era yo mismo? No lo sabía. El árbol no era un árbol, era un ser que estaba allí, sin razón ni explicación. Y yo estaba ahí, frente a él, sin saber por qué. No había ninguna relación entre nosotros, ninguna necesidad. Éramos dos seres que existían, simplemente. Y entonces sentí la náusea, la náusea de la existencia, la náusea de la realidad.
porque la realidad no es algo que se pueda entender, es algo que se siente. Y yo sentía que existía, que ese árbol existía y que no había ninguna razón para ello. Como vimos en el video anterior de la obra La náusea de Sartre, el narrador protagonista es un narrador que vive todo de forma directa, en primera persona, que tiene una visión limitada de las cosas porque se basa solamente en su experiencia. Es más decir, es un monólogo interior. Por ende, nuestro narrador protagonista solamente se basa en lo que él vive. Veo que le ha llegado correspondencia, Holmes. Y veo que está muy observador el día de hoy, Watson. Igual de exasperante que siempre. Veremos. ¿Esta letra? Esta hoja solamente me ha llegado 2 veces en la vida. Esta E, esta Y, solo puede haber sido una persona. Porlock. ¿Quién es Porlock, Holmes? Da lo mismo. Uno más del montón. Lo que importa es el pez gordo que está detrás de esto. Ese macabro, siniestro criminal. ¿Conoce acaso usted al doctor Moriarty? ¿El máximo delincuente actual de los últimos 30 años? ¿Cómo que criminal, Watson? Nunca más lo vuelva a repetir. Como acabamos de ver en el extracto del texto del Valle del Terror de Conan Doyle, el narrador es tipo testigo, un narrador el cual está presente dentro del texto, por lo tanto narra como que si estuviera dentro de las acciones que desarrollan los personajes y obviamente el protagonista. Por ejemplo, en el caso del texto del Valle del Terror tenemos a Watson, quien es el acompañante de Sherlock Holmes. ¿Okay? Una de las características principales del narrador tipo testigo es que no puede ver más allá de los pensamientos del resto de los personajes, sino que simplemente narra lo que está observando. Volvemos a conocer este maravilloso mundo de la literatura juntos. De hecho, tratamos de ver los 3 narradores más importantes que hay dentro de la literatura. Lo vemos a través de 3 textos distintos, cada uno con su propio nivel de información. Lo pudimos dramatizar justamente a través de los personajes dentro de estos mismos textos. Y les agradecemos que estén hasta el final con nosotros, pudiendo ser parte de esta nueva cápsula de aprendizaje. Agradecemos que nos hayan visto hasta el final de este video. Ojalá que les haya ayudado este material de aprendizaje y conocimiento y espero que se suscriban al canal y activen la campanita. Muchas gracias. Mana.